Bienvenidos, mi nombre es Daniel Díaz y estamos aquí en Bethsaida Ministries, Ministerios Casa Olivo. Y para mí es un placer poder compartir este breve estudio donde vamos a estar hablando de los mandamientos, de esas instrucciones que nos da el Señor. Y a veces que muy poco hablamos de los mandamientos. De hecho, ¿no sabemos los 10 mandamientos? Por eso en el día de hoy vamos a estar aprendiendo un poco de qué se tratan los mandamientos. Y es que a veces nos preguntamos, ¿cuántos mandamientos son en realidad? Y hay veces por qué no le prestamos mucha atención a estos mandamientos. Entonces vamos a estar leyendo aquí en el Brit Hadashah, en el Pacto Renovado, lo que le hemos conocido como el Nuevo Testamento, y vamos a estar leyendo aquí en el libro de Mateo, en el capítulo 22, versos 34 al 40. Dice así: pero al oír los fariseos que Jesús, Yeshua, su nombre hebreo, significa salvación, había dejado callados a los saduceos, se agruparon y uno de ellos, intérprete de la ley, para ponerle a prueba le preguntó: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Entonces aquí tenemos el resumen de las instrucciones. En hebreo se dice Torah, instrucción. Se trata de cómo nos relacionamos con nuestro Creador y cómo nos relacionamos con nuestro prójimo. Y por eso es que vamos a aprender un poquito más de cómo entonces respondemos esta inquietud. ¿Cómo amar a Dios? ¿Estamos respondiendo esa inquietud bajo nuestra percepción? ¿Bajo nuestra opinión? ¿Estamos amando a Dios como nosotros pensamos que es lo correcto? ¿O como el Señor nos dice que Él quiere que nosotros nos relacionemos con Él? Por eso entonces vamos a estar aquí leyendo en el libro de Juan varias palabras de Yeshua, de Jesús. Vamos a estar aquí en el capítulo 14, verso 15, que dice: si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Bien sencillo. Si nosotros amamos a nuestro Creador, si amamos a nuestro Mesías, nosotros tenemos que hacerle caso a lo que nos dicen. De nada sirve honrarlos con nuestros labios, pero que nuestros hechos y nuestra actitud sean diferentes a lo que ellos nos enseñan. Vamos a seguir leyendo aquí. En el mismo libro de Juan, capítulo 14, verso 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Entonces aquí, bien importante, hay que amar al Señor, hay que guardar sus mandamientos, guardar sus instrucciones. Sigamos leyendo. En el mismo capítulo, verso 23, dice: Yeshua le respondió: si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará y vendremos a él, y haremos con él morada. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que ustedes oyen no es mía, sino del Padre que me envió. Qué interesante. Estamos aquí entendiendo cómo nuestro Padre, nuestro Creador, quiere que nosotros sigamos su palabra, que Él se va a manifestar a nosotros, pero que tenemos que demostrar esa obediencia, no solamente con nuestros labios, sino también con nuestra actitud, con nuestra vida. Sigamos leyendo. En el capítulo 15, verso 10, dice así: si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, incluso nuestro Mesías nos está dando el ejemplo. Miren, yo no vine aquí a desobedecer al Padre que me envió. Yo vine a cumplir lo que está escrito. Yo vine a cumplir lo que ya nuestro Creador nos dio como directriz, como instrucción. Sigamos leyendo entonces en el libro de Primera de Juan, capítulo 2, versos 4 al 5. Dice así: el que dice, yo lo he llegado a conocer, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso,
y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. En esto sabemos que estamos en él. Entonces, aquí nadie quiere ser un mentiroso, por eso tenemos que aprender de sus mandamientos, tenemos que seguir lo que Él nos instruye. Sigamos leyendo. En el mismo libro, capítulo 5, verso 3, dice así: porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles. ¿Cuántos de nosotros pensamos que la ley, las instrucciones son dificilísimas? Sabemos que nadie las puede cumplir en su cabalidad todas de una manera perfecta, pero eso no nos exime de hacer el intento. Sigamos leyendo. En el libro de Segunda de Juan, en el capítulo 1, dice así: y este es el amor, que andemos conforme a sus mandamientos. Este es el mandamiento tal como lo han oído desde el principio, para que ustedes anden en él. Entonces aquí tenemos, simplemente con las palabras de Yeshua y con las palabras del apóstol Juan, Yohanan, vemos aquí que la intención siempre ha sido que nosotros sigamos los mandamientos. Hemos malinterpretado a veces las palabras de los escritos cuando pensamos que ya no debemos seguir los mandamientos. Y por eso es que tenemos una confusión. Y ni siquiera sabemos los 10 mandamientos. Por eso sigamos leyendo. Porque es muy importante que no solamente honremos al Señor con nuestros labios, sino también con nuestras acciones. En el libro de Mateo lo vemos, capítulo 15, dice: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. ¿Cuántos de nosotros a veces no hablamos muy bonito, muy lindo? Pero nuestras acciones difieren de lo que el Señor nos instruye. A veces tenemos una buena intención, pero no estamos honrando a Dios como Él nos dice que Él quiere que lo hagamos. Hay veces que tratamos de honrar a nuestro prójimo como nosotros pensamos que ellos lo van a valorar, y no es como el Señor nos dice que lo hagamos. Por eso es que es importante. Los mandamientos son lámpara para nuestros pies. Sigamos leyendo. Y aquí vamos a aprender un poco de cuáles son estos mandamientos. ¿Cuáles son verdaderamente estos mandamientos? ¿Son 2 mandamientos? ¿Amar a Dios y amar a nuestro prójimo? ¿O son 10 mandamientos? ¿O incluso son más mandamientos? ¿Cuántos mandamientos hay? ¿Y de qué se tratan estos mandamientos? Vamos a aprender en este momento de que no solamente se hablan de 2 mandamientos que resumen los 10 mandamientos, sino que a su vez estos 10 mandamientos resumen todas las instrucciones que recibió nuestro pueblo, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, durante todo ese periodo en el que ellos estuvieron desde que salieron de Egipto, de esa esclavitud, hasta que entraron a esa tierra prometida. Y por eso es importante nosotros, que somos el pueblo de Dios, porque creemos en el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, y en el Mesías que fue profetizado. Nosotros, que somos el pueblo de Dios, somos parte del pueblo de Israel. Y cuando entendemos nuestra identidad como parte del pueblo de Israel, y no como una religión, no como una doctrina, no como una división que creó el hombre, entonces podemos entender el sentido de unidad que tenemos cuando seguimos todos las instrucciones del Señor. Y por eso es que vamos a estar aprendiendo un poco más de los mandamientos, porque queremos aprender de cómo relacionarnos con Él, con su creación, entre nosotros mismos. Y es que tenemos un grupo de mandamientos, según nuestros sabios los organizaron. Tenemos 613 mandamientos que fueron dados en los 5 primeros libros de nuestras Biblias, en esa Torá, en esa instrucción. Son 365 mandamientos donde el Señor nos dice: hey, no hagas eso, y 248 donde Él nos dice: hey, yo quiero que hagas eso. Entonces, vamos a repasar estos grupos. Tenemos las instrucciones de cómo relacionarnos con Él, con nuestro Elohim, con nuestro Creador. Cómo relacionarnos con su Torá, con su instrucción, su palabra. Cómo relacionarnos
con los símbolos que Él quiere que tengamos como pueblo, cómo relacionarnos y cómo orar y bendecirnos, cómo demostrar y compartir el amor y la hermandad, cómo tratar a los pobres, a los menesterosos, cómo tratar a los extranjeros, cómo llevar responsablemente un matrimonio, cómo incluso llevar a cabo un divorcio y las relaciones en familia, cómo relacionarnos sexualmente y cómo no hacerlo. ¿Cuáles son los tiempos señalados que Él quiere que tengamos como pueblo con Él? ¿Cuáles son las leyes dietéticas de lo que debemos comer y lo que no debemos comer? ¿Cuáles son las prácticas de negocios correctas? ¿Cómo llevar a cabo un negocio responsablemente? ¿Cómo tratar a esos empleados y sirvientes que podamos tener? ¿Cómo hacer votos y juramentos? ¿Cuáles son los años sabáticos y los años de jubileo? ¿Cuáles son la corte y esos procesos judiciales que tenemos de cómo llevar a cabo la justicia? ¿Cuáles son esas heridas y los daños y cómo tratar de pagar o remunerar a alguien con estas heridas y daños? ¿Cuáles son las propiedades y sus derechos? Seguimos leyendo con las leyes criminales, cómo el Señor quiere que nosotros administremos la justicia, cómo Él quiere que nosotros llevemos a cabo los castigos y las restituciones, cómo entender la profecía, cómo tratar a los profetas, esas prácticas de idolatría y la gente idólatra, cómo mantenernos al margen de la idolatría, cómo vamos a tratar la agricultura, los animales, cómo llevar un vestuario correcto honrando a nuestro Creador, cuáles son las instrucciones para el primogénito, cómo va a llevarse la relación de los Coanim, los levitas, los sacerdotes en el templo, cómo vamos a tratar de honrar al Señor con el diezmo, con los impuestos, cómo está llevándose a cabo el templo y los objetos sagrados que hay en él, cómo hacer los sacrificios y las ofrendas que querramos hacerle al Creador, cuál es la pureza e impureza ritual que debemos tener, cómo tratar a los leprosos, la lepra, cómo relacionarnos con un rey, cómo hacer los votos para los nazareos y cómo relacionarnos incluso en las guerras. Entonces vemos que de todas estas instrucciones hay muchas maneras de cómo relacionarnos con Él y con su creación. Leamos aquí en Hechos capítulo 13, que dice así: cuando lo quitó, les levantó por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo: he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. Entonces aquí estamos viendo que David, el rey David, tiene un corazón como el del Señor. Por eso es que nosotros queremos tener un corazón como David, porque nuestro Creador dice que el corazón de David era conforme a Él, conforme a nuestro Creador. Entonces David es un ejemplo claro y preciso de cómo tenemos que conducirnos también. Por eso vamos a ver algo que nos regaló David, que es el capítulo más extenso que tiene toda la Biblia, el Salmo 119. Vamos a leer solamente el primer versículo. Dice así: cuán bienaventurados son los de camino perfecto, los que andan en la ley del Señor. Entonces, estamos viendo que la ley o la instrucción, esas 613 instrucciones de cómo el Señor quiere que nosotros tratemos de seguir para relacionarnos con Él, para relacionarnos con nuestro prójimo. Él quiere que nosotros tratemos de tener un caminar más fácil en esta vida, un camino de bendición sin tantos obstáculos. Y estamos viendo que de todas estas instrucciones hay muchas que quizás no aplican para cada uno de nosotros. Hay instrucciones que son para mujeres, otras instrucciones que son solamente para los hombres, hay instrucciones que son solamente para los levitas o los coanim, los sacerdotes. Hay unas instrucciones que son para el templo que hoy no tenemos en Jerusalén.
Hay instrucciones donde el Sanedrín o la corte tenía que tomar la decisión y hoy en día no tenemos un Sanedrín. Tenemos varios mandamientos, varias instrucciones que no aplican. No por ahora. Pero cuando venga la era mesiánica, cuando venga nuestro Mesías, la misma palabra, los profetas dicen que nosotros vamos a estar siguiendo estas instrucciones. Entonces, ¿para qué vamos a estar esperando a que nuestro Mesías venga para seguir estas instrucciones? Comencemos hoy. Aprendamos de cómo nosotros queremos saber caminar en esta vida. Cómo queremos tener un camino de bendición, amando a nuestro Creador como Él nos dice que lo hagamos, siguiendo sus instrucciones. Sigamos leyendo entonces. En Eclesiastés, capítulo 12, dice así: la conclusión, cuando todo sea oído, es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona. Entonces estamos viendo que el resumen es eso. Nuestro propósito de vida es ese: cómo amar a nuestro Creador, cómo amar a nuestra creación, la creación que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros, la vida que Él nos ha dado a cada uno de nosotros, el entorno, la familia, la comunidad donde hemos sido colocados. ¿Cómo estamos demostrando con nuestras vidas que nosotros de verdad amamos al Señor cuando no seguimos sus mandamientos? Por eso te invito a seguir aprendiendo con nosotros de cómo amar a Dios, cómo amar a nuestro prójimo. Tenemos que aprender. A veces nos quedamos en un nivel donde solamente sabemos que tenemos que amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Pero no profundizamos para por lo menos sabernos las 10 instrucciones que el Señor nos dio en ese monte Sinaí, que es un resumen de todas estas demás instrucciones. Todas se resumen claramente en cómo amarlo a Él y a nuestro prójimo. Pero tenemos que profundizar para de verdad poder saber cómo relacionarnos en momentos específicos, en tiempos y lugares específicos, con personas específicas. Y el Señor quiere que nosotros podamos seguir creciendo en todos esos detalles que Él nos da. Esas instrucciones no son un error, no son una carga pesada. Esas instrucciones son una lámpara para nuestros pies. Entonces, ¿tú quieres amar a Dios como Él quiere que nosotros lo hagamos? ¿O lo queremos hacer como el mundo nos ha enseñado? ¿O como es la opinión de cada persona? Por eso tenemos que seguir profundizando y aprendiendo. Y por eso te invitamos a seguir aprendiendo con nosotros semana tras semana. Tenemos un espacio muy lindo en Bethsaida Ministries. Nosotros somos Ministerio Casa Olivo. Estamos hablando del olivo, ese árbol tan bondadoso. Un árbol que da fruto, un árbol que da sombra, un árbol que nos recuerda al pueblo de Dios, el pueblo de Israel, y cómo hemos sido insertados en el pueblo de Israel. Pero tenemos que recordarnos que para que un árbol sea fuerte, tiene que tener un fundamento fuerte, una raíz fuerte. Y por eso quiero que nos acompañes en este mes de enero. Vamos a comenzar en el segundo miércoles, el miércoles 13 de enero, vamos a comenzar un curso completamente gratuito, un curso que se llama De vuelta a las raíces, donde queremos aprender de cómo es el fundamento de la palabra del Señor, cómo estar en unidad al leer e interpretar la palabra sin contradecirla. Por eso vamos a estar haciendo estos cursos vía Zoom, donde ahí tienen el número en pantalla y los invitamos no solamente para que ustedes nos acompañen, sino que también puedan invitar a sus familias, a sus amigos. Es un curso completamente gratuito y es una manera muy linda de poder estar en comunión entre nosotros, aprendiendo y compartiendo de la palabra del Señor. Entonces los invitamos todos los miércoles a partir de ese 13 de enero a las 7 de la noche, horario Miami. Ya saben, lo tienen que anotar, que nosotros podamos honrar al Creador como Él nos enseña y a entender cómo relacionarnos nosotros mismos según
como Él nos instruye. Por eso, les damos las gracias por habernos acompañado y les pedimos que nos sigan acompañando semana tras semana. Nos acordamos de 3 servicios en vivo que tenemos. El primero lo hacemos los días viernes a las 8 de la noche. El Kabbalat Shabbat, el recibimiento del Shabbat o del día de reposo, ese séptimo día, cuando comienza con el atardecer, con el anochecer, como lo dice su palabra. Por eso nos reunimos en vivo, en Facebook, para darle esa bienvenida a ese día de reposo. Tenemos un segundo servicio, el servicio de Torá, a las 11:30 de la mañana, donde tenemos adoraciones, alabanzas, una liturgia en hebreo, compartimos de la porción de la Torá, de la instrucción que corresponde para esa semana, y continuamos con una oración, con esa petición que cada uno de ustedes pueda tener, donde las llevamos a los pies del Señor y oramos en grupo. Y tenemos el tercer servicio, el servicio de Havdalah, de diferenciación, donde tenemos a las 8 de la noche esa despedida de ese séptimo día de reposo. Ese día donde concluye nuestra semana y donde comienza una nueva semana. Por eso que puedan seguir aprendiendo con nosotros y que puedan también estar en sintonía, en unión, como un solo pueblo junto a nosotros. Que podamos tener este momento tan lindo de compartir, no importa dónde ustedes puedan estar en el mundo, tenemos estos recursos y herramientas para poder compartir y reunirnos en línea. Así que no dejen de pasar un tiempo con nosotros, de aprender junto a nosotros y lo más importante, de compartir todo lo que hemos aprendido. Por eso esperamos que tengan un lindo periodo de bendición en esta semana, que puedan compartir este mensaje y que puedan invitar a las demás personas para que todos sepamos cómo relacionarnos con Dios, cómo relacionarnos con nuestro prójimo, como Él nos enseña. Gracias por su tiempo, que tengan un día bendecido. Shalom.